Pero bueno, Matías Chiquito, vamos a abrir la cámara porque ya está aquí, vocal ejecutivo del INE, como siempre accesible al llamado a hablar con la gente, a que Zacatecas entienda también. Algo que no nos llama mucho la atención, el INE, las elecciones y ya, ¿no? No, son muchas cosas y ahí es donde debemos poner el ojo. Pero bueno, ¿cómo estás, Matías? Qué Pero, gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Siempre Gracias un gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Saludos con afecto, Vero. Emanuel, en la parte científica de los medios. Saludos, Emanuel. En ese detrás de cámaras que vas a ver un día, si la gente pudiera ver todo eso, sería padrísimo y lo vamos a hacer. Una cámara que voltee y ve lo que no se ve. Exactamente. Gracias, pues aquí estamos, pero siempre a la orden. Oye, te decía que en la mañana que venía escuchando a Ciro Gómez Leiva, hablaba sobre un riesgo, así lo expresaba, de que Zacatecas era de los estados que podría no llevarse a cabo el proceso de las elecciones en el 2024. Y yo dije, caray. Y obviamente pues volteé contigo y dije, a ver, platícanos cómo está eso. ¿Es cierto de entrada? Bueno, debo decirte, Vero, auditorio, quienes te siguen, te ven, te escuchan, los procesos electorales siempre han estado en riesgo, siempre hay un riesgo que merodea en torno a los procesos electorales. Y 2024 creo que... No es excepción. No es excepción y se han incrementado. Sí. No está solo el tema presupuestal. La parte presupuestal lo hemos padecido, no de ahora, no solo en el régimen actual. Recuerdo después de la elección de 2003, tuvimos recortes presupuestales importantes, 2007, por ejemplo, 2008 para 2009, hubo recortes presupuestales muy rudos. Tuvimos uno de 1,000 millones en 2007. Sí. Los fuimos sorteando. No es propio de este régimen, ha sido histórico el riesgo presupuestal, pero ahora hay algunos otros factores que le ponen mayor riesgo. Está, por ejemplo, el llamado Plan B. Sí. El Plan B es un riesgo serio para los procesos electorales, aunque ahora está suspendido. Esperemos que en ese estatus quede y podamos ir al proceso electoral sin mayor incidencia desde la parte jurídica, legal. Y la nota, tal vez, yo hago esta reflexión de los riesgos que siempre han estado. Y ahora, bueno, no solo el presupuestal, el tema del fenómeno complejo para la sociedad, de lo que vienes hablando, Vero, y que nos impide llegar hasta las últimas localidades del estado para integrar las mesas directivas de casilla. Lo vivimos en 2021. 2021, Vero, recordarás, uno de nuestros compañeros, un capacitador asistente, un joven que no le causaba daño a nadie, fue baleado en la vía pública a las 2 de la tarde y por la espalda le pegaron. Eso es grave para los procesos electorales y esas incidencias están latentes, no se han ido. Pero voy al tema que planteas, Vero. La nota que trasciende el día de hoy tiene que ver con un informe que presentó el día de ayer. Se presentó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Ciudad de México. Hay un informe que presenta la Comisión de Vinculación con los Institutos Electorales de los Estados, en donde se detectan al menos 10 o 11 entidades que están en riesgos financieros, es decir, están sin recursos para enfrentar su gasto ordinario, el gasto operativo ordinario. Hay en algunos casos que al parecer no tienen ni para pagar la nómina. Y estamos ya por arrancar el proceso electoral. El proceso electoral inicia en septiembre, el caso de la elección federal en septiembre arrancamos, va a tardar el 8 de septiembre, la primera semana de septiembre se declara abierto el proceso electoral. Para Zacatecas la ley establece que sea el 7 de septiembre, aunque al parecer hay una reforma electoral en el estado que estaría enviando el arranque del proceso hasta noviembre. La tercera semana de noviembre estaría arrancando en Zacatecas, si es que esta reforma se publica, de lo contrario estaría arrancando el 7 de septiembre. Y arrancado el proceso electoral, ya en el 2023 hay gasto operativo del proceso electoral, tal vez para el órgano local no muy representativo, pero sí hay gasto operativo ya
desde 2023 porque hay gasto que se va adelantando, que tiene que ver con la producción de materiales electorales, no tanto para la jornada electoral, pero sí arrancamos en el mes de enero los programas de integración de mesa directiva de casilla. Hay que capacitar a las y los funcionarios de casilla y se requiere diseñar y producir material didáctico para la capacitación, y ese no espera al próximo año, debe ser con recursos ya de este año. Y hay entidades, entre ellas Zacatecas, Tamaulipas, Nayarit, Morelos, que han estado en riesgos presupuestales, riesgos financieros. Y fíjate que este tema, si me lo permites, y sin abusar de la reflexión, creo que va más allá del riesgo que se pone al operativo de la elección. No solo está en riesgo el operativo del proceso electoral, se pone en riesgo la autonomía de los órganos electorales, la independencia de los órganos electorales. Te hago una reflexión muy simple. Que al final era el objetivo, o sea, tronar por algún lado la operatividad del INE. Llevarles por algún lado. Sí, ¿no? Mira, en una entidad, por ejemplo, hay todo un esfuerzo para darle autonomía a los institutos electorales de los estados, garantizarles su independencia para que la imparcialidad sea, pero si están ahorcados presupuestalmente, pues tienen que venderle el alma al diablo. Es una reflexión que hemos venido haciendo con algunos diputados en la 64 legislatura, 64 legislatura, de cuidar la vida presupuestal del IES. En el caso de Zacatecas, no lo podemos dejar a merced de la burocracia de la Secretaría de Finanzas o de la burocracia gubernamental. Sí. Si el IES dice que necesita 10 pesos para hacer una tarea, no tiene lógica que la Cámara de Diputados le autorice la mitad y que la otra mitad la vaya a negociar con la burocracia gubernamental. Ahí está el brinco, pues. A ver, entonces, ojo aquí, porque también era parte de lo que se comentaba en la mañana, que ya no era, que ya pasaba del capricho del presidente, del plan B, a los congresos de los estados. A las entidades. Entonces, hoy están en esa cancha la determinación de la operatividad de este instituto. ¿Es de los diputados? Creo que, mira, no es asunto directo de los diputados, pero ellos lo deben asumir. Los órganos locales no presentan su proyecto de presupuesto directamente a la Cámara de Diputados o a la legislatura. Lo presentan a través del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas. Recordarás algunos dimes y diretes que se dieron con el presupuesto 2023, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Ah, claro. Que andaban con el pleito, inclusive, que habían culpado a una persona porque tal vez se le pasó los números. Se le pasó un número, ¿no? La mecanógrafa. Pero esa persona tiene quien la revisa, ¿verdad? Sí. Bueno, esos pleitos se dan antes, o esas incidencias se dan antes de que el paquete llegue a la Cámara, a la legislatura. Entonces, ese es el filtro que debe pasar el presupuesto de un órgano local, pero creo yo que los diputados deben ser más amplios en su visión. Digo, no solo aprueban como se lo mandan, ellos tienen la posibilidad de hacer ajustes y creo que deben cuidar el presupuesto del órgano electoral y no dejarlo a merced de una Secretaría de Finanzas, porque puede poner en riesgo la autonomía del órgano electoral, la independencia, porque lo presionas presupuestalmente. A ver, tan es así que está sucediendo. Tan es así que hoy vienes y me cuentas que ustedes tienen toda la capacidad, la infraestructura para llevar a cabo lo que ustedes han hecho siempre y saben hacer, pero que si no tienes ese elemento, aunque quieras... Mira, hay un fenómeno que se ha dado en el financiamiento de los institutos electorales de los estados, y es un problema que viene desde 2000, ¿qué te diré? De 2015 para acá. Si revisamos cómo era el financiamiento del IES antes de la reforma del 2014, hay un periodo de financiamiento esplendoroso. IES, no eran otros tiempos, porque los órganos locales tenían manga ancha para el ejercicio presupuestal y los gobiernos de las entidades, no estoy hablando de Zacatecas solamente, lo vivimos en cualquier entidad,
los gobiernos de los estados financiaban ampliamente a los institutos electorales con fines no solo electorales. O sea, les invertían presupuesto más allá de lo electoral. Ve tú a saber con qué propósito. O sea, si el órgano electoral necesitaba 10, pues le daban 20. Ah, caray, eso normalmente no pasa. Eso ocurría hasta 2014. Curiosamente, en 2015, que viene la reforma que crea el Sistema Nacional de Elecciones, los institutos electorales de los estados ya no quedan a merced de la burocracia local, de los gobiernos locales. Las consejeras y consejeros son designados por el Instituto Nacional Electoral a partir de 2015 y el operativo del proceso electoral pasa a manos del Instituto Nacional Electoral. Entonces la operación de los institutos locales ya no es mucha, ya no hay mucho concepto de gasto, no hay obra que deje sobra, y la reacción de las entidades no es Zacatecas, es el contexto nacional. Sí. Los gobiernos locales, cuando ya no tuvieron a su merced a los institutos electorales de los estados, le cerraron el presupuesto. Es un fenómeno digno de ser revisado. Si tú ves, a lo mejor un día, si te da tiempo, revisa el financiamiento del IES del 14 hacia atrás y su financiamiento del 15 a la fecha. Vas a encontrar algunas novedades. Y creo yo que este fenómeno lo deben revisar en la legislatura del Estado. Digo, si el IES dice necesito 10 y la Secretaría de Finanzas dice no, autorízale 5, la Cámara de Diputados debe ser racional al autorizar el presupuesto, porque si no lo hace, va a dejar al IES a merced de las áreas administrativas, ni siquiera de la clase política, pero de la burocracia administrativa, de quien administra el dinero. Y creo que eso no es nada favorable para los institutos electorales de los estados. No estoy hablando solo del IES. Sí. En el contexto nacional traemos ese problema. Y creo que esta problemática se podría resolver si las legislaturas de los estados son más visionarios, más racionales en la autorización del gasto. Ahora, si no autorizaron lo que es, creo que pueden valorar un proceso de revisión de cómo los órganos locales van a negociar con el gobierno del estado la administración de recursos. No los podemos dejar solos. No podemos dejar solo al instituto a merced de estas instancias gubernamentales. No hablo de la clase política siquiera, ¿no? Sí. Ese problema se da en las entrañas burocráticas. Es un problema serio. Entonces, si vamos a un proceso electoral. Más no nuevo, sin embargo, sí más grave, porque además de este hay otro enorme elemento, que me lo decía el día que tuve aquí al presidente del IES, que temen por, de nueva cuenta, enfrentarse a lo que se debería de cumplir, pero en las condiciones que hoy también no se los permiten, con lo que entrabas nuestra plática, ¿no? O sea, la capacidad de sentirte con la certeza de que ustedes pueden dar el cumplimiento en tiempo y forma, con la cantidad de casillas necesarias, en las zonas en donde ustedes tienen ya toda la radiografía de la elección. Sí. Y me lo acabas de confirmar. Estamos proyectando gasto ya desde ahora en junio, en mayo. En mayo estuvimos trabajando la presupuestación de los proyectos estratégicos, del trabajo a nivel, ¿qué te diré? A nivel de casilla, sí, y a nivel de lo que te cuesta inclusive mandarle plumas, papel, los insumos básicos a una mesa directiva de casilla. ¿Cuánto cuesta? ¿Podemos hablar de cuánto nos cuesta operar una mesa directiva de casilla? Pues estamos hablando de un promedio de 15 a 20 mil pesos, ya integrado. Todo. Ya todo integrado. Así es. Hay gastos, digo, si entras a las entrañas de todo lo que se ejerce, un gasto que nosotros proyectamos y que va a proyectar el IES también, son datos que le vamos a proporcionar al IES para que también los presupueste. Claro. Estamos pensando ahorita o estamos trabajando en el tema de, solo por darte un ejemplo, ¿cuánto nos cuesta, cuánto le cuesta al IES y al INE
entregar la documentación y materiales electorales a la presidencia de las mesas directivas de casilla. Traemos proyectadas para 2024 2,656 casillas, como 100 más que en el 21. 2,656 casillas en todo el estado. En todas las localidades del estado hay que enviar la documentación y materiales electorales. Hay que llevarla y luego el día de la jornada electoral hay que regresar los paquetes a los consejos municipales, otro al consejo distrital del IES y otro al consejo distrital del INE. Ese proyecto, tan solo ese proyecto lo traemos calculado. Digo, es un proyecto enorme y no es tan costoso. 2021 nos gastamos 3,5 millones de pesos. Ahora traemos proyectados 4,5 millones de pesos, tan solo para llevar la documentación a las presidentes de casilla y regresar los paquetes el día de la jornada electoral. Y cada peso que se está presupuestando tiene el soporte de qué vamos a comprar con cada peso. O sea, todo está justificado, digamos. Y está presupuestado. Si voy a comprar, por ejemplo, papel para enviar a las casillas, para justificar el gasto, el presupuesto, necesito una cotización. Claro. Alguien que vende papel, plumas, lápices, me hará una cotización, calcula el precio ahora más lo que puede incrementar hacia el 2024. Entonces, el proceso electoral cuesta, son algunos millones que hay que gastarse. Digo, esto es solo llevar la documentación. Imagina lo que cuesta imprimirla. Proceso, todo. Imprimir la documentación electoral. Entonces, hacer una elección cuesta. Una elección en Zacatecas? Pues, ¿cuánto podría costar? Porque hay muchas cosas que no estamos entre haciendo. Lo local, lo federal. Piensa tú, si traemos 2,000 casillas, 2,500 casillas, ponle promedio de 15 a 20 mil pesos por casilla, 20 mil pesos por casilla. Estamos hablando de allá cerca la calculadora, ayúdenos, porque ya... cerca de 500 millones de pesos, entre lo federal y lo local. Ahora déjate hago una reflexión. Alguien dirá, ¿cómo gastas tanto dinero en una elección? Y te hago esta reflexión. El dinero hace más daño teniéndolo ahí guardado. O sea, si el dinero empiezas a moverlo, pues te mueve la economía. El dinero de los procesos electorales, ¿verdad? Lo que se gasta en partidos, en elecciones, el dinero no se desaparece, no se quema, no se va al Panama Papers, no se va a inversiones fuera del país. ¿Por qué te acordaste del Panamá? Digo, generalmente el dinero que es producto de la corrupción no se queda en México. Ese está invertido fuera del país y eso sí empobrece el país. Lo que se deja de pagar impuestos, estaba escuchando al presidente de la República hoy temprano, no sé si fue de hoy, de la crítica que hace a los que no pagan impuestos. Dice, porque ya no ajusta para los programas. Banqueros y grandes empresarios. Pero fíjate que eso no lo descubrió Andrés Manuel. Hay un evento en 2008, lo recuerdo, 2008 en Puerto Vallarta. El presidente Calderón entonces, tal vez en uno de esos días que andaba lúcido, públicamente dijo en el evento, era un evento de temas de dinero en el contexto internacional, financiero, lo internacional. Y en el evento formal, el presidente Calderón dice que en México los grandes empresarios no pagan o casi no pagan impuestos. Así lo dijo públicamente. Por ahí están las notas. Ajá. Al otro día, el mismo día, en la tarde, el secretario de Hacienda, entonces era el señor Carstens, un señor gordito. El del Banco de México, que ya no está tampoco, ¿verdad? Ya no está, El Banco de México. Carstens, secretario de Hacienda, entonces desmiente al presidente. Y le dice, no es cierto, presidente. Dice, no pagan. Es cierto que no pagan. No poquito, no pagan. Pero es legal. Dice, es decir, deducen gasto y terminan no pagando impuestos. Entonces esos grandes empresarios tienen grandes despachos dedicados solamente a la evasión fiscal. Así es. Decía el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, en una nota, ya añeja, tal vez del año pasado, la traigo a cuenta, decía que tan solo de ICR, la evasión fiscal de un año andaba por el $1 billón.
1 millón de millones de pesos en un año. Con la evasión fiscal de un año, Vero, podríamos financiar 200 años al sistema de partidos. El sistema de partidos nos cuesta 5,000 millones de pesos al año. Por 200 te da 1 billón. Con la evasión fiscal de un año, financias, hombre, 200 años al sistema de partidos o 50 años el sistema electoral. Lo que gusten. Ese es el tamaño de la evasión. Entonces sí se gasta en los procesos electorales, pero el dinero ahí queda, pues, genera empleo. Sí. Ahí contratamos más de 40,000 gentes a nivel nacional, pagamos a proveedores. Es dinero que le da vuelta, pues, y mueve, ¿no?, la economía. No es dinero que se va, como te decía, a los paraísos fiscales. Fuera de este país. O al Panama Papers. Es dinero que se queda ahí. Entonces, cuestan las elecciones, pero el gasto está soportado. Y volviendo a los riesgos que hablabas, sí fue el día de ayer el INE, la Comisión de Vinculación con los Institutos Electorales, le da cuenta al Consejo General de las entidades que están en riesgo. Y lo informa al Consejo General para que la representación de los partidos, muchos de ellos legisladores, tomen nota, que le entren al asunto. O sea, en las entidades, pero las entidades federativas, cuando los institutos electorales de los estados dejaron de ser negocio para los gobiernos locales, se acabó el financiamiento. Entonces, creo yo que ese tema se debe revisar en el ámbito de la legislatura del estado. Yo he venido comentando con algunos diputados. Digo, es un tema que dirá, bueno, ¿y a ti qué te importa si tú estás en lo federal? Deja que lo local haga se entienda. Pues claro que nos importa, porque el sistema electoral ahora es un sistema nacional. Y si en lo local algo no funciona al 100%, pues nos detiene la maquinaria. Es decir, no podemos ir a una elección, si la elección debe ser concurrente, pues no podemos ir solo a la federal sin la local. Además es materialmente absurdo pensar que no hay elecciones. Eso, o sea, pensar un escenario donde efectivamente por un tema en donde, y es parte de las responsabilidades. Mira, aquí me comentan, dice, al no tener presupuesto se genera un tema de subordinación de poderes. Pregunta para el invitado, ¿Zacatecas va a ser piloto para las casillas electrónicas en el próximo proceso electoral o aún no? Ya en 2024 están proyectadas ya las casillas, casillas con urna electrónica. Bueno, deja una distinción aquí. Hay voto electrónico y el voto electrónico puede ir por 2 vías. Voto electrónico por la internet, como funciona el de los migrantes, el voto migrante, el voto electrónico es por la internet. Ya ha funcionado bien, no nos ha dado problemas. O puede ser electrónico a través del artefacto que llamamos urna electrónica o boleta electrónica. Nosotros le llamamos boleta electrónica porque realmente era una boleta, no era informática, era más electrónica, mecánica que informática. Pero las urnas electrónicas de Coahuila y las que se utilizarán en el Estado de México, que son de Jalisco, y algunas del INE, son urnas electrónicas que han trabajado. Digo, Coahuila tuvimos el incidente que la programación de las urnas no fue buena. 74 urnas, me parece, 74 casillas que iban con una electrónica, se eliminan y van a voto de papel, como ordinariamente sería. Pero en el Estado de México, las que se proyectaron sí van, son las urnas de Jalisco. Debo decirte que en Jalisco, 2012, me tocó la elección de 2012 me tocó en Jalisco. Yo era delegado del IFE todavía en Jalisco. Instalamos 1,000 casillas con urna electrónica. 1,000 casillas que implican 2 distritos electorales federales. Y esas 1,000 casillas se instalaron, lo trabajamos de manera cercana con el Instituto Electoral de Jalisco. Calculamos que para mejor medir el riesgo de la urna electrónica, las echáramos a andar en lo rural. Por ejemplo, en Colotlán, Huejuiquilla el Alto, Mezquitic, toda esa región se instaló solo urna electrónica para la elección local. En la federal sí llevamos nuestra urna, boleta de papel, pero en la local fue solo urna electrónica. 1,000 urnas funcionaron perfectamente. Nos falló una a las 10 de la mañana, se sustituyó sin mayor problema. Ahora en estas elecciones locales, Estado de México, Coahuila, llevamos un plan, un pilotaje de urna electrónica, nada más que en Coahuila
detectamos un error en la programación y se sacaron las urnas electrónicas. No habrá urnas electrónicas en Coahuila. No va a haber. Aun cuando, fíjate, que Coahuila es de las entidades pioneras en urna electrónica. ¿Quién sabe qué pasó? Digo, hay cosas raras que son dignas de revisar. El INE revisó el sistema en una de las pruebas que deben hacerse previo a la jornada electoral. 7 días antes de la jornada debe haber una prueba. Y esa prueba no la pasó. Y entonces se toma la determinación de mejor retirar, no se recompone, digo, para que no dejes de quitarlo. Había oportunidad, el Instituto Electoral tenía la oportunidad de reprogramar, de corregir el error del sistema, pero ya no nos daba tiempo para hacer la prueba previo a la jornada. Es decir, ya no nos daba dentro de los 7 días previos a la jornada hacer la prueba. El INE decidió, ¿sabes qué? Mejor nos vamos con boleta de papel para no meterle ruido. Digo, Coahuila está calientita la elección, no meterle más ruido. Digo, no es que no funcione la urna, hubo un problema ahí de programación. Digo, los sistemas son cosa del demonio. Pregúntale a Andrés Manuel, ¿no? Oye, Matías, otra pregunta y hasta aquí por esta, porque traigo otras más, pero como siempre me gusta seguir teniéndote aquí con esto, porque no terminamos. A ver, el Tribunal Electoral, porque te he buscado al respecto de las sanciones, de los actos anticipados de campaña, de lo que es evidente en el aire, en los vehículos, en las bardas, en donde está la promoción de los nombres de pues, los actos anticipados de campaña, que a los ojos de todo el mundo lo es. Sin embargo, el Tribunal Electoral, que debiera ser esta instancia de poner orden, de decir, no, pues no es correcto, vamos a actuar en consecuencia. No, dice que particularmente el tema de Adán Augusto, allá en el sur, donde incluso tienen otro nivel de promoción, lo califica como, pues es la manera como lo reciben, no hay un recurso en donde se vea que se esté utilizando como, y aquí es donde viene, tuviste el otro día, tuve a Ricardo Peralta, que es justo de Adán, Ulises Mejía, que es de Claudia Sheinbaum, a Ulises no lo he tenido, pero escuchaste quizás, si viste el programa, a Ricardo, mira qué conveniente, o sea, tienen buenos cargos, han estado dentro del sistema todo el tiempo, pero ahorita no. Y cuando le digo, oye, ustedes derecho constitucional y lo que estás haciendo sabes que es algo injusto, algo ilegal, y dicen, no, ¿por qué? Yo soy un ciudadano. Como Ulises también me dice, no, yo no tengo un cargo público, es mi decisión, es mi dinero ponerle. Pero te preguntaba la diferencia entre las asociaciones estas, las agrupaciones políticas nacionales y los partidos políticos. ¿No crees que esta figurita les ayuda a que lo que no pueden hacer los partidos, la lana que por acá no se pueden ir gastando, por acá la justifiquen y al final pase? Desde luego que sí, pero iba a decir una barbaridad, pero... ¿Y si la dices? ¿Y si somos dos? No, bueno, ya somos dos. No me dejes sola. Pero si hay algo que yo no pueda decir, pero... Yo lo digo. Entendí. Tú lo dices, pero yo soy funcionario electoral y hay cosas que no puedo decir. Pero tal vez tú sí las puedes decir, pero... Entonces, así funciona ese mundo, pues. Digo, bueno, ¿y por qué el INE se engaña? O sea, ¿por qué si sabes perfectamente el papel que le entran a hacer y que al final se vuelve algo desleal, digamos, algo incorrecto? Mira, aquí es algo simple y creo que la única solución o la solución posible que tenemos contra aquellos abusivos en el ámbito político es el ciudadano. O sea, la única salvación que nos queda es la reacción desde la ciudadanía. Si la autoridad fue creada, constituida, instituida para velar el cumplimiento de la ley, para que la ciudadanía, el destinatario de la ley, cumpla la ley, y esa autoridad, si ve un incumplimiento, obliga a que los destinatarios de la norma cumplan con la ley. Pero si quien está obligado a cumplirla y hacer que los demás cumplamos la ley es el primero que incumple la norma, y lo denuncias con el superior jerárquico, con la autoridad que debe revisar sus actos, y son del mismo clan, son de las mismas pasturas, ¿qué le queda a la ciudadanía? No queda más que la reacción ciudadana. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy simple. Yo soy funcionario electoral. Si yo incumplo la ley,
En el INE hay un órgano interno de control o tengo mi superior jerárquico. El secretario ejecutivo me va a ajustar cuentas a mí y me va a destituir. Si el secretario ejecutivo, debiendo destituirme, no lo hace, el órgano interno lo va a destituir a él. No a ti. Y luego después a mí. O me destituye a mí y luego a él. Los órganos internos. Creo, mira, siempre lo he dicho, si las entidades públicas, la administración pública federal de los estados, tuvieran un órgano interno de control como el del INE, tendríamos recursos para vivir en el primer mundo, ¿verdad? Realmente, ¿por qué no funcionan los órganos internos de control en lo común? Porque el órgano interno de control es parte del órgano controlado. Claro. Sí, la Secretaría de Función Pública es parte de la burocracia gubernamental. O sea, no va a ver si el dinero cambia de bolsa, pues, no se nota. El auditor superior del Estado es parte del mismo paquete, pues, y en el auditor superior de la Federación es parte del mismo régimen. O sea, así no funciona el sistema de anticorrupción. Es como si a tu carro le sacas el escape y se lo vuelves a meter. El carro truena. Así está, el sistema anticorrupción no funciona. En el INE hay un órgano interno de control que es designado por la Cámara de Diputados y lo manda con consigna a cuidar cómo se administra el INE. Por eso luego ahí andan. Bueno, Lorenzo anduvo siempre del chongo con el órgano interno de control, porque el órgano interno de control funciona. Te doy un caso, simplemente ahorita nos están auditando el combustible, cuánto gastamos en combustible. Y a veces no preguntan, llegan, ven la bitácora del vehículo, llevas de enero a mayo, has caminado 10,000 kilómetros, 10,000 kilómetros caminas a lo mejor con 1,000 litros de gasolina, haces la cuenta, 1,000 litros por 10 de rendimiento te da 10,000 litros de gasolina, 1,000 litros te cuestan 20,000 pesos. Pero resulta que le metiste 20,000 pesos de gasolina y caminaste 10,000 kilómetros, te andan sobrando. Le metiste lo doble, 40,000 pesos. Sí. Y caminaste 10,000 kilómetros. Con 20,000 caminabas lo doble. El órgano interno no te pregunta por qué. No indaga, no se preocupa indagando. Entonces, a ver, te dice, reintegra la diferencia. Ajá. Así de simple. O sea, puedes justificar 10, pero te gastaste 20. ¿Justifica los otros 10? No hay justificación. Reintegra los 10 que no justificaste. ¿Y ya? Y si no los reintegras, le da vista al área administrativa para que te los descuente. Y te vas salario? Del salario y te vas a responsabilidades. Así de fácil, así funciona. Sí, ¿así funciona? Así funciona el INE. Así funciona. Porque ya ves que una cosa es el debiera ser y otra es el... Bueno, es lo que te iba a decir de tu invitado de días pasados. A las personas, conócelas por sus hechos, no por lo que dicen. A la persona hay que conocerla por sus hechos. Las palabras, un día leí los evangelios, dicen cómo le reclamaban a Jesús que los fariseos eran muy cargaditos, ¿no? Es que los fariseos siempre nos traen a raya y ellos no hacen nada. Jesús les dice, bueno, es que los fariseos traen la ley en la mano, ¿no? Ellos traen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer lo que ellos dicen, pero no imiten sus actos. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus actos. Es la incongruencia, pues, que generalmente hay. Y eso es, entonces, no es por lo que uno dice, sino por lo que hace. En el INE sí funciona el órgano interno de control. Si yo no asisto a mis labores 4 días seguiditos, causo baja. Sin miramientos. El personal, por ejemplo, tiene su horario es 8:30. Si a las 8:45 no llego y es retardo, 3 retardos es un día de descuento y 4 días falta, causa baja. Implacable, ahí no hay de otra. Y si el personal que está a mi cargo tiene faltas y no lo sanciono, el órgano interno de control lo va a sancionar a él y luego me sanciona a mí. Y si el que me debe sancionar no me sanciona, viene alguien que lo va a sancionar a él. Así funciona el mundo de la administración controlada. Si la administración pública no funciona así, nunca vamos a trabajar adecuadamente. Entonces, volviendo a los actos anticipados, el tribunal dice que no hay actos anticipados. Y entonces le siguen. Mira, el tribunal está entregadito. Curiosamente, te voy a poner un dato. Y no soy
no tengo una actitud de patear el pesebre, como luego dicen. Es autocrítica lo que es el régimen. Hace algunos meses, bueno, en abril que hubo designación de consejerías en el INE, curiosamente el Tribunal Electoral se reunió en la comisión en el ámbito de la Cámara de Diputados. Previo a las designaciones de las consejerías, hubo esa reunión. El tribunal planchó todos los medios de impugnación que había, les dio palo, y un personaje del tribunal ahora es consejero electoral en el INE. Digo, son actos, tal vez nada tenga que ver, pero generan sospecha, ¿no? Estamos con el plan B que es un riesgo para el proceso electoral, un riesgo serio, contundente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le pregunta al tribunal su opinión técnica respecto al plan B y el tribunal le dice, no, el plan B está hecho conforme a las atribuciones de la Cámara de Diputados. Pasa. Así. Ahora, hay quejas contra los aspirantes a la presidencia y el tribunal no ve, dice no son actos anticipados. Son actos, a mi juicio, discrecionales, abusivos, y tal vez ahí el presidente tiene razón cuando decía alguna vez de crítica, esos órganos electorales son como florero. No sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, el tribunal está en ese estatus ahorita, y es un riesgo para el proceso electoral. A ver, pero convenientemente con las corcholatas del presidente. Por eso yo te decía, porque cuando subo el documento, que le pongo el primero en poner el desorden, es quien se supone debería de sancionar, ¿no? Y me dicen, oye, pero entonces va a ser parejo para todos, porque el mensaje es, si Morena puede, todos pueden. Por eso alguna vez comentábamos, ¿no? Si el tribunal dice que no son actos anticipados, pues el mensaje es que todo el mundo salga a la procesión, ¿no? Y creo que eso es causar desorden. Así es. Es generar desorden y creo que no es correcto. Mira, actos anticipados. A lo mejor una visión de leguleyo te va a decir que los actos anticipados, según la ley, de ahí lo de leguleyo, un acto anticipado de precampaña se sanciona una vez que inició el proceso electoral. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? La primera semana de septiembre. De 2023. La ley en el extremo legal dice, es un acto anticipado de pre-campaña, la promoción que se realiza entre el inicio del proceso electoral y el arranque de las precampañas. La precampaña 2023 a la presidencia inicia en la tercera semana de noviembre, finales de noviembre. Querría esto decir que solamente entre el 7, 8 de septiembre y la tercera semana de noviembre podrían configurarse los actos anticipados de precampaña. Ajá. Pero déjate comento también, cuando se dio la ley que prohíbe estos actos anticipados, se reguló así porque en la campaña de 2000, el candidato Fox y el candidato Labastida gastaron miles de millones de pesos antes de que iniciara el proceso electoral. Cuando el IFE, todavía IFE, fue a fiscalizarlos, el tribunal le dijo, tú fiscaliza nada más a partir de que inició la campaña. Lo que fue antes no lo puedes fiscalizar. Entonces estos gastaron las carretadas de billetes, y te digo miles, porque tan solo en el PRI, el famoso Pemex Gate, fueron más de 1,000 millones de pesos. Híjole. Y amigos de Fox, pues, dinero público del extranjero, dinero lavado, pues. Y mientras se alegaba la parte de no llamar al voto, con eso era suficiente, ¿no? O sea, todo está a la vista, pero mientras no digas, voten por mí. Y ya, esa palabra mágica evade todo, ¿sí? Allá voy, pero... Entonces estos personajes se gastaron los kilos de billetes fuera del periodo fiscalizable. Sí. Por eso se regularon las precampañas en 2007, 2008. Por eso se regularon y se ratificaron la reforma del 14. Es decir, no es solo la promoción personalizada, sino es el dinero que estás invirtiendo, más si se trata de servidores públicos. Alguna vez comentábamos de esto en un medio en San Miguel de Allende hace muchos años. Un personaje que anda por aquí cercano en la política, por aquí en Aguascalientes, un día me reclamó, porque alguien habla y dice al programa, será a veces a lo mejor exagero, y decir, pero
Es la realidad. Una persona habla del público y dice, no es cierto, usted es un mentiroso, porque el dinero que fulano de tal ha gastado es dinero de su bolsa. Pues no dudo que esté en su bolsa, pero ¿cómo ¿De dónde llegó? viene? ¿Cómo llegó a la bolsa de esa persona? Es el problema. Entonces, si tenemos funcionarios públicos, servidores públicos, que le deben el tiempo al Estado y no son burócratas de 8 horas, son servidores públicos, si los ves en la contienda, ya, pues más allá del gasto indebido de dinero, están teniendo una ventaja indebida. Eso se llama ventaja indebida. Claro. No tienes que decir vota por. Y desde ahí también das muestras de quién eres, lo que le decía al invitado. Ustedes siendo, fíjate, hablaban como el querer ser cuando tienen el poder completo. Secretario de Gobernación Adán Augusto, él en las aduanas, en su momento subsecretario de Gobernación, y siempre en la campaña buscando otra cosa cuando son. O sea, no sé si me doy a entender, para mí se me hace tan incongruente. Es como David, tanto quería ser gobernador, muele, pierde otra vez, y hoy ¿qué es? No sabe qué hacer. Fíjate nada más que absurdo. No, yo lo veo así. Sé que a lo mejor ahí no quieres, no debes entrar. Volvamos a los santos anticipados. Vamos cerrando. Lo que se sanciona es la ventaja indebida. Sí. Más allá si están llamando al voto, ¿no? ¿Se sanciona, Matías? No se sanciona. Debe sancionarse. Pero ya el tribunal dice que no. Mira, el tribunal es leguleyo, es letrista cuando le conviene. Cuando le conviene es garantista. Si el tribunal fuera congruente y fuera garantista, encontraría que hay una ventaja indebida de algunas personas y las debería de declarar inhabilitados para una candidatura. Stop. Así de simple. El primero que dijo fue el presidente. El primero que promovió un acto anticipado de campaña fue el presidente. ¿Qué se hace con eso? ¿El tribunal tampoco ve? ¿O eso no es a los ojos del tribunal un acto sancionable, un acto indebido, ¿cómo me dices? Una ventaja. Una ventaja indebida, es lo que se sanciona. Pero la hizo el presidente, entonces no. La contienda electoral, te decía alguna vez, es como una competencia, como un maratón, vamos. Sí, sí. Imagínate el medio maratón de La Plata, que estamos ahí esperando el banderazo. ¿No? Y pasa un descomunal corriendo. Todavía no. Que todavía no hay banderazo y pasa corriendo. Los competidores dirán, este está loco, ¿no? No. Pero llegamos a la meta, todos, y ya lo están premiando. Sería absurdo, ¿no? No, no es absurdo. Entonces, eso pasa en México. Entonces eso no debe ocurrir. Oye, a tu invitado que ponía como mal ejemplo a Roberto Madrazo, pues si andan en las mismas. Es que son lo mismo, Matías. Andan en las mismas. Entonces creo yo que si hubiera congruencia en la clase política, no es que desconozcan la norma. No, se hacen. Tienen más, dicen los rancheros, tienen más salidas que un corral viejo. Siempre le encuentran forma. Claro. Entonces, por Pero eso además pareciera que hay vacíos para que eso suceda. Entonces parece que también el tema del INE está hecho a modo. La risa que me da Matías, porque sabes que en el fondo... Es que la autoridad, pero está hecha para eso. Para que todos estén mal. No, el tribunal debe cubrir los vacíos. Ajá. La ley no se aplica sola, hay que interpretarla para aplicarla. Pero depende. Depende de la persona. Sí, claro, porque hablábamos de la justicia para todos, lo establecido, sí, pero depende de la persona que lo aplica. Depende del mono. Ahí está toda la diferencia. Entonces, lo que nos queda es que si la autoridad no actúa, pues el ciudadano debe recuperar esa soberanía que le es propia, sí, y decidir qué hacer con esa autoridad que no actúa. Porque no podemos estar expensas del desorden. O sea, la ley, la norma jurídica, la ley pues, está hecha para garantizar el orden. Si la ley no se cumple, lo que viene en consecuencia es el desorden. Y el desorden a nadie favorece. A nadie favorece. Tal vez a los pescadores, pero no todos somos pescadores. Oye, Matías, como siempre, mira, 9:30 casi. Gracias por haber venido, gracias por la espera. Gracias, pero por ahí te paso las multas. ¿La traes? A ver. Te lo paso y ya. Lo voy a sacar en una gráfica porque me interesa. Le pedí al vocal ejecutivo del INE el tema de las multas porque la vez pasada con el presidente del IES solamente hablábamos de Morena, me hablaba de 19 millones de pesos solamente de Morena. Me faltan los otros, ¿no las aventamos rápido? Mira, consolidado.
multas a los partidos políticos por gastos, para la fiscalización de campañas. Sí, sí. Lo que fue la fiscalización de campañas 2021 fueron 1,200 millones. En total de todos los partidos. 1,194 millones. El más multado, desde luego, le tocó Morena con 373 millones. Le sigue... A nivel... Esto es a nivel nacional. A nivel nacional. Le sigue, de aquí Morena, 24 son de Zacatecas. 24, de esos 373 millones de la fiscalización de campañas el 21, 24 fueron de Zacatecas, de Morena, es el más multado. Luego sigue Fuerza por México, 102 millones, redes sociales progresistas, 100 millones en la elección del 21. Perdieron el registro, ¿no? En ese momento. Perdieron el registro y traen esas multas. ¿Y ya pagaron? No sé, están en el proceso de liquidación. ¿Cuánto tiempo les dan para pagar? ¿Hasta antes del siguiente proceso? Como pierden el registro, en el proceso de liquidación se recupera ese dinero. Se recupera para el erario público. Le quitan la parte del... Sí, porque hace cuenta que desde que hay un indicio de que un partido va a perder el registro, es decir, del día de la jornada ya viste que un partido perdió el registro, desde ese momento el INE interviene al partido. O sea, el INE maneja las finanzas. A partir de ahí ya no le da tregua de que haga arreglos. Porque otra cosa que me decía el presidente del IES es que hay partidos que tienen más multa que lo que tienen. Es el caso de Fuerza por México, ¿no? Pues sí, porque 100 millones no sé de dónde los van a pagar. Redes sociales, 100 millones. En ese orden, el PT también fue de los más multados. 85. Me acuerdo, 85 millones, bueno, el PRI 89, el PAN 88. Esto es por los gastos, el financiamiento de campaña, irregularidades en el financiamiento. Del gasto ordinario del 21 fueron 673 millones. Más multada la fiscalización en campañas que el gasto ordinario. Y las multas del gasto ordinario, igual Morena anda con 323 millones. De esos 323, 2,5 millones son en Zacatecas por el gasto ordinario. ¿Y toda esta lana a dónde se va? Una vez que los partidos cumplen con este pago de la sanción, ¿qué se hace con la lana? El dinero, las multas a los partidos políticos nacionales se va al CONACYT. De Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología. ¿En Zacatecas? Las multas a los partidos políticos, aún los nacionales, pero por financiamiento público local, se va al CONACYT local, al COSIT, Ciencia y Tecnología del Estado. Es por eso que se dio el edificio de Ciudad Quantum. Seguramente ahí hay una inversión de este recurso. Sí, a nivel Estado, no traigo las cifras de las multas a nivel Estado, pero se puede generar. Solo recuerdo que en el caso de Morena, que fue el más multado, y lo recuerdo porque hubo ha habido, no advertencia, ha habido una asesoría, un apoyo a quienes dirigen en su tiempo Fernando Arteaga. Ahora estamos viendo como un acercamiento para capacitar al personal del Comité Estatal de Morena. ¿Es falta de conocimiento? ¿Es el no entenderle y por eso caen en la ascensión? ¿O es este dolo de aún sabiendo lo cometes? ¿O ambas? Mira, los partidos luego hay actitudes criminales. Y nos falta esa parte. A ver. Estamos trabajando internamente para asimilar las responsabilidades de un funcionario partidista a las responsabilidades administrativas, porque históricamente hemos sancionado a los partidos. Cierto. Creo yo que debemos sancionar a las personas. Y puede que esto cambie. Porque en los partidos, no es el caso de Morena, en todos los partidos, en el ámbito nacional, los que dirigen en el ámbito nacional son abusivos. Le cargan. No te exagero, le dicen al partido, ahí te van 2 millones, recíbelos, regrésamelos y compruébalos. ¿A qué te suena eso? No, bueno, pero es que también aquí, ¿cómo entrarle a este juego de viene, va? Ese es un abuso que el INE no le ha querido entrar. Y creo que el INE le tiene que entrar porque el INE está facultado, responsabilizado en cuidar el fortalecimiento del régimen de partidos. Es decir, si los partidos no están muy fortalecidos, creo que el INE debe asumir la responsabilidad. Nosotros estamos obligados a cuidar el régimen de los partidos,
Por eso es que en lo local luego los estamos buscando o nos ¿Sí se dejan, acercamos. Matías? Sí, claro, la gente se acerca o nos acercamos para capacitarlos en el tema de la fiscalización, porque decirte que el IFE, el INE, luego les carga la mano. Creo también, digo, esa crítica la hago, creo que el INE no contribuye mucho con solo multarlos. Creo que debemos capacitarnos. Digo, la fiscalización debe ser más preventiva que correctiva. Pero además entonces esto es un tema de corresponsabilidad. Lo que me acabas de decir. Hay que ayudar a los partidos. Así es. Y tener mecanismos para detectar cuando personajes siniestros dentro de los partidos pudieran estarles haciendo daño en las finanzas. Porque hay quien llega, se gasta el dinero, no lo comprueba y la multa le queda a los partidos. Se va a otro partido a veces. Bueno, pero ahí también están quedando muy tibios los partidos, ¿no? Si te estás dando cuenta del perjuicio que ocasiona una persona y sabes que al final quien se responsabiliza eres tú, estás siendo partícipe. Y fíjate que hemos avanzado mucho en este tema. Y cierro con esta reflexión. Sí. El INE hoy en día tiene un órgano de control fuerte. Hasta 2006, hasta antes de la reforma de 2007, 2006 todavía, el órgano interno era el mismo esquema de Contraloría de cualquier ente público, ¿no? Era un funcionario cercano al presidente del IFE. Así es que no pasaba mucho, ¿no? Los tiempos de Waldemar, por ejemplo, la gente que llevó con Waldemar un día dice, mira, estos señores administran el dinero y ellos se auditan. Dice, no, a partir de ahora la auditoría es nuestra. Y luego dijeron, bueno, y también el dinero. Y quedó en lo mismo. Y aquí no pasó nada. Nada más cambió de mesa. Que cambie todo para que no cambie nada. Y todos los partidos empezaron a observar y criticar que el IFE tenía reglas distintas para auditarse y para auditar a los partidos. Decía, me acuerdo Pablo Gómez, por ejemplo, que era el más rijoso, cuando era representante del PRD, dice, a ver, si tú, IFE, si a un funcionario tuyo trae una factura que no es buena en su comprobación de viáticos, tú le dices, oye, esta factura no sirve, cámbiala. Pero si eso lo encuentras en un partido, la factura va para atrás, le das vista al Ministerio Público y le das vista al SAT. Y viene la multa al partido. Entonces no utilizas el mismo rasero. No. Y ese esquema de fiscalizar a los partidos desde el IFE, ahora INE, generó una reacción en los partidos y nos ponen a nosotros un auditor. Por eso viene una Contraloría General desde la Cámara de Diputados. Y ha sido, yo te puedo decir que ha sido lo más benéfico para el Instituto Nacional Electoral. Tener un órgano interno de control fuerte nos ayuda a las entidades, porque el gasto se controla, ¿no? Se distribuye a donde debe ser, se transparenta y hay un presupuesto ordenado. Para no dar paso a otra cosa, porque... Entonces, cuando los partidos se sintieron auditados, dice, bueno, vamos a auditar al INE. Entonces, ¿tú también? También. Entonces, creo yo que si logramos consolidar este esquema de fiscalización, de concientizar cómo debe ser el uso del dinero público, estos representantes de partido, estos funcionarios partidistas ya concientizados, un día son funcionarios públicos y van a llevar una conciencia de responsabilidad en el ejercicio del dinero público. Nos va a llevar tiempo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es la misión que debemos seguir. Casi siempre, si te das cuenta, terminamos con este mensaje. No es que lo pongamos de acuerdo, no es que sea el cierre o sea como parte de tu eslogan. Si te das cuenta, siempre llegamos a cerrar las entrevistas con todo lo que nos falta por cambiar, pero con la esperanza de que suceda. Y cuando me dijiste, Vero, a lo mejor ya no nos toca verlo. Yo espero que sí nos toque verlo, porque no me gusta esta frase que puse y todo lo que en esto se mezcla, el cómo volteamos a ver a Zacatecas hoy, por todo lo que dije en el pedacito antes de que llegaste y lo que alcanzaste a escuchar. Hay que hacer lo que nos toca, pero mira, decían los viejos que los zapotes dan fruto a los 100 años. Entonces nadie en su sano juicio siembra una huerta de zapotes para hacerse rico. Pero bueno, si los viejos no hubieran sembrado zapotes, no los hubiéramos conocido. Creo que ya no hay. Hoy hay pocos, pero creo yo que... ¿Qué son? Los zapotes, una fruta, es de la familia. ¿Zapote? Es de la familia del mango, algo parecido al mango. ¿Pero es de color negro? Bueno, hay zapote negro, hay uno que tiende a amarillito, es como si fuera el mango, pero tiene más huesitos.
Es de la familia del Matías, mago. muchas gracias, porque perdóname si ya, digo, ante todo lo que representa tu cargo, pero nos has dado tanta confianza de poder entrar a esos temas que para mí eran complejos de poder llevar, y tener esta posibilidad hace que sea más ligero, que sea más entendible, y al final lo que buscamos, ¿no? Que la gente también, que la gente se entere, que la genere gente reflexión, ¿verdad? Claro, que les Una interese. reflexión. Porque, mira, al chisme, todo lo de morbo, todo acá. Y esto... Si el funcionario público no, si la autoridad no actúa como debe, creo que desde la parte ciudadana debemos reaccionar. Debemos hacer que esto funcione. Nos está quedando solo eso. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches y nos vemos pronto. Mañana viernes terminamos una semana, nos vemos aquí a las 8. Bye.